iniciar con el tema, y el tema lo he titulado La misión, el centro de la voluntad de Dios. Una pregunta, ¿ustedes creen que estamos viviendo en el centro de la voluntad de Dios? ¿Sí o no? ¿Pero sí o no? Chicos, ¿sí o no? Pues si no, tranquilos. Yo por mucho tiempo viví lejos de la voluntad de Dios. No es pecado decir que no estamos en el centro de la voluntad de Dios. No está mal. Pero la idea es que hoy vamos a entender de otra manera cuál es el centro de la voluntad de Dios. Cuando nosotros vamos a hablar de misiones, siempre debemos hacerlo como el centro de la voluntad de Dios. No sé si hemos aprendido por mucho tiempo que Dios es nuestra prioridad o es el número uno en nuestras prioridades, ¿verdad? Amén. Pero resulta que yo, a través de misiones, que ya llevamos más o menos 6 años con mi esposo y mis hijos, dentro de el aprender misiones, hemos entendido que Dios no puede ser el número uno en nuestra prioridad. Dios debe ser el centro de nuestra vida. Él es el centro. Si Él no es el centro, es porque nada gira en torno a Él. Yo lo puedo tener como primero en mis prioridades, pero si no es el centro, no es lo mismo, no es igual. Él debe ser el centro de nuestra vida. Amén. Vamos a nuestras Biblias. Vamos a ir a Mateo 28, del 19 al 20. Amén. Allí encontramos la gran comisión. Es el versículo más conocido, el que más trabajamos dentro del tema de misiones. Ok. Pero antes de ello, quiero contarles que el corazón de Dios, desde el Apocalipsis, desde el Génesis hasta Apocalipsis, o de Apocalipsis a Génesis, habla el Señor de misiones. En ocasiones uno dice, no, es que el libro que habla de misiones es Hechos. Pero el Señor, desde que creó la humanidad hasta el plan de salvación que está en Apocalipsis, nos habla de misiones. Es decir, que ¿cuántos libros hablan de misiones? No, uno. El libro, la Biblia. Toda la Biblia habla de misiones. Por eso les cuento, a veces a uno le preguntan, Yanecita, ¿cuál es el libro en la Biblia que habla de misiones? Y uno dice, Milena, Hechos de los Apóstoles. Y uno dice, no, toda la Biblia habla de misiones. Desde que el Señor nos creó hasta donde nos muestra su plan de salvación. Por eso, Dios es el dueño de la misión. Solamente Dios, no nosotros. Ahora sí, siguiente, vamos a Mateo 28 del 19 al 20. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¡Ay, carambas! Todavía dudaban del Señor. Bueno, nosotros también. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este versículo, por favor, si pueden subrayarlo, si todavía, bueno, en la Biblia de papel, si no lo tienen subrayado, por favor, subrayenlo. Este versículo nos habla de la gran comisión o la encomienda que nos ha dejado el Señor. Entonces, cuando hablamos de Dios dentro de la misión, fue Dios quien creó la misión.
Su misión es estar todo el tiempo con la humanidad, pero Él también ha dejado tareas a la humanidad. Él siempre nos ha dejado tareas. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? Ok, pero ya no hablamos de 10 mandamientos solamente, ¿verdad? Hablamos de un montón de mandamientos que el Señor nos dejó. De hecho, en la palabra, si ustedes han leído, que yo sé que sí, cada mandamiento antecede a una promesa. ¿Sí sabían? Amén. O sea que si yo quiero una promesa del Señor y que esa promesa se cumpla, Él la va a cumplir por su misericordia. Pero Él siempre nos manda algo a hacer antes de esa promesa. Amén. Vamos ahora a hablar de Jesús, porque bueno, Dios es el Dios misionero. Jesús también tiene un corazón misionero y vamos a Marcos 1:17. Ahí cerquita, Marcos 1:17. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, y les dijo, Jesús les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Amén. Jesús, cuando llamó a todos sus discípulos o los fue llamando uno a uno, Él ya tenía el corazón misionero, ¿verdad? Pues porque Dios ya se lo había entregado. ¿Y Él qué hace en este llamamiento? Que empieza a dar a cada discípulo el corazón de misionero. Y les dice, vengan y los haré pescadores ¿de qué? ¿De riquezas? ¿Pescadores de buenos trabajos? ¿Pescadores del esposo, la esposa, el novio? No, Él les dijo, los haré pescadores de hombres. Los estaba llamando a ser ¿qué? Evangelistas y misioneros. El llamado empieza allí. Alguna vez un pastor me decía, Milena, dime cómo aprendo misiones. Y yo le decía, Paz, léase todo el tiempo los 4 evangelios y el libro de los Hechos, porque en los evangelios es donde el Señor nos enseña a hacer misiones. No hay más, hay muchos libros, muchísimos. Hay cursos, hay seminarios, hay congresos teológicos y demás para misiones, pero si ustedes y yo queremos aprender a hacer misiones como Jesús las hizo, al estilo de Jesús, no al estilo mío, está en los 4 evangelios. Amén. Entonces Jesús desde allí les dijo, vamos, los haré hombres, pescadores de hombres. Y luego vamos con el Espíritu Santo. Vamos a Hechos 1:8. Definitivamente nunca la obra de Dios y menos la obra misionera se puede hacer sin el Espíritu Santo. Ya llegamos a Hechos 1:8. Amén. Llegamos a 1:8. Va a tocar que griten porque estamos, decía el pastor hace 15 días, amén o no amén. Hasta que yo no escuche un amén fuerte no voy a seguir. Amén o no amén. Ay, amén. Listo. Vamos a hacer algo, y es que el que esté bien atento y esté poniendo cuidado va a ser ganador de un kit misionero. Ahora sí, ¿no? Así no son las cosas. Bueno, pero sí lo vamos a hacer. Hechos 1:8, ¿qué dice? Esta palabra es súper importante dentro de misiones. Bueno, todas, pero esta es maravillosa. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra o de mi barrio, de la tierra o del país donde vivo, de la tierra. Listo, amén. ¿Quién dijo amén? Muy bien, listo. Dice el Señor, me seréis testigos. ¿Qué es ser testigo? Es alguien que está mirando, es alguien que está hablando, es alguien que está compartiendo. Cuando hay una audiencia, yo no sé mucho de abogacía, pero pues uno ve películas y uno ve que cuando hay una audiencia llaman a los testigos, ¿verdad? Y cuando llaman a los testigos, ¿el testigo qué hace? ¿Habla o se queda callado? Habla, ¿cierto? Y más si es mujer. Eso sí, su merced, aquí estamos.
¿Qué pasa? El Señor nos dice, y me seréis testigos, pero cuando haya venido el Espíritu Santo. Yo pregunto, ¿todos ya tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida? Amén, porque ya recibimos al Señor Jesús y demás. Pero ¿qué dice Él? Porque recibiremos el poder del Espíritu Santo para que seamos testigos en Jerusalén. ¿Quién es o qué es nuestra Jerusalén? Es nuestra iglesia y nuestro barrio. Quiero que me pongan mucho cuidado en esta parte porque es cómo hacemos misiones también. Nuestra Jerusalén es aquí nuestra iglesia, nuestra congregación y nuestro barrio. Hablemos de San Carlos y Tunal. Es lo más cercano, es nuestra Jerusalén, al igual que los discípulos cuando estaban con el Señor. Pero luego el Señor dice, me seréis testigos en Samaria. ¿Cuál sería nuestra Samaria? Bogotá, claro, muy bien, nuestra ciudad. Este sería nuestra Samaria. ¿Para qué? Para ser testigos. ¿Pero qué es ser testigos? Ya lo vamos a ver. Y luego dice, iremos a nuestra Judea, que sería Bogotá. A nuestra Samaria. ¿Cuál sería nuestra Samaria? Colombia. Vamos a nuestra Samaria, que es, Dios permita, muchos lugares de nuestra nación. Y luego dice, hasta los confines de la tierra. ¿Cuáles son los confines de la tierra? Muy bien, su merced, gracias. Toda la tierra, él me hace así, toda la tierra. Por eso hemos colocado estas banderas que son de diferentes naciones. Amén. Pero ¿qué quiere decir el Señor con ser testigos, hermanos? No es ir y quedarnos mirando solamente. No, es evangelizar, llevar las nuevas o las buenas nuevas. La palabra de Dios dice que por gracia recibimos, por gracia debemos dar. ¿Alguna vez? Yo sé que por ustedes y por mí alguien oró. Ejemplo, aquí mi amiga Joanita, nosotros nos conocíamos hace como 25 años en otra congregación. Allí nacimos y allí evangelizábamos todo el tiempo. Y el Señor nos vino a reunir en esta congregación después de 25 años. ¡Wow! Pero lo más bonito es que siempre hemos sido testigos del Señor, porque sé que ella y yo lo hacíamos hace mucho tiempo, salíamos a evangelizar. Por eso la idea es hoy seguir comprendiendo que el Señor necesita, es urgente, lo decía el video, que salgamos a evangelizar. Pero no esperemos a que el pastor Ever, la pastora Claudia nos digan, vamos chicos el 3 de mayo, vamos el 20 de julio. No, eso debe ser un estilo de vida. Todos los días. Yo escuchaba a unos misioneros esta semana que nos decían que ellos cada día debían ganar 5 personas para Cristo. 5. Todos los días. Yo decía, oye Jesús, perdóname. O sea, eso es mucho, pero yo sé que se logra. Lo que pasa es que a veces nos dejamos desenfocar por todo lo que hacemos diariamente. Pero sé que aquí hay hermanitas, que no digo quién, pero estoy mirando, que evangelizan todo el tiempo porque tienen de pronto un lugar de trabajo asequible para eso. Pero no es excusa para los que no. Los que estamos en casa también debemos evangelizar. Yo recuerdo el testimonio de una señora que le encantaba evangelizar y resulta que de un momento a otro quedó en silla de ruedas. Y ella vivía en un edificio, en un piso alto. Ella no podía salir. Y ella lloraba y le decía, Señor, ¿yo cómo sigo siendo testigo de tu amor? Yo no puedo quedarme sin evangelizar. Hay gente que se está muriendo sin ti. Hay gente que se está perdiendo sin ti. Y el Señor en su creatividad, porque Él es el más creativo de todos los creativos, le dijo, haga cartas o mensajes bíblicos con versículos y mándelos por la ventana. Ahí usted no tiene que bajar, no tiene que moverse, mándelos. Y nos dice el testimonio de esta mujer que muchas personas fueron ganadas a través de esos mensajes. Entonces podemos tener todas las excusas, hermanos, todas. Es que soy muy joven, es que soy muy grande, es que soy muy... al Señor no le importan nuestras excusas.
¿Cierto, Fer? Al Señor no le importa nuestra excusa ni nuestro argumento. Al Señor le importa que nos ha dejado una tarea y que todos debemos cumplirla. Amén. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ok. Espero alcanzar a ver. Toca aquí mejor, aquí veo mejor. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender hoy también. Ya aprendimos que la misión sale del corazón de Dios, del corazón de Jesús, y la guía el Espíritu Santo, como todas nuestras vidas. Bueno, se me pasó algo. Yo pregunto, como el Señor nos dice este orden, pero luego el Señor también en otros versículos nos dice que la misión de Dios debe ser simultánea. Es decir, estamos en Jerusalén, ¿verdad? Pero si mañana el Señor nos envía a una nación de la tierra, ¿será que yo me puedo ir o no? Sí, ¿verdad? Pero si el Señor mejor me envía en un mes a Candelaria la Nueva a evangelizar, ¿nos vamos para allá o nos toca no, solo aquí en San Carlos? Nos vamos. Y si el Señor nos envía en julio a La Guajira, ¿quién dijo amén? Bueno, amén, pastor, en julio nos vamos para La Guajira. Pero si el Señor nos dice en octubre nos vamos para Brasil, ¿quién dijo yo? Ya los chicos están aquí aprendiendo portugués. Ya les vamos a contar un poco de eso. La misión de Dios es simultánea. Vuelvo y repito, esto no es de excusas. No, Milenita, es que yo todavía no sé, no sé cómo compartir. La palabra de Dios dice, abre tu boca que yo no, el Señor la llenará. Pero a veces nos da temor y está bien. A mí también me da temor pararme aquí al frente, no crean. Es temor y temblor porque es una responsabilidad. Pero no por eso yo no. Hoy mi esposo no pudo venir, está bastante indispuesto de salud con el virus alborotado. Pero qué tal yo haber llamado al pastor Ever y a la pastora Claudia. No, pastores, es que Jeffer, eso está maluco. No, Jeffer, no puede eso. Cancelemos el culto misionero. No, hermanos, la misión de Dios no para y no puede parar. Y si usted la para, perdónenme, suerte, el Señor no se va a parar por usted. Hasta luego. Él pone y quita reyes. Él pone y quita. Si usted no tiene un corazón dispuesto y disponible, hágase para un lado, porque el resto va a llegar. Entonces, hermanos, no hay excusas. La misión de Dios es ¿qué? Simultánea, es decir, que la podemos hacer todo y la debemos hacer todo el tiempo. ¿Cómo hacemos misiones? Hay ¿cuántas clases? No, espérenme. ¿Cuántas formas de hacer misiones creen que hay? No, denme un número, muchísimas. No, díganme un número. Menos de 10 y más de 5. 7, Pati, 7. Vamos a aprender 7 formas de hacer misiones. Pero ¿cuál es la idea? Que ustedes vayan ubicándose en qué forma pueden hacer misiones. Porque cada uno, desde Fer hasta el más grande, debe ocupar un lugar en la misión de Dios. De aquí hoy yo oro en el nombre de Jesús para que a todos nos sea revelada una o más formas de hacer misiones para el Señor. Acuérdense, no hay excusas. Al Señor no le interesan nuestras excusas. No, Él no inventó las excusas, primero que todo. Eso es del enemigo. Eso no es de Dios. Por eso no debemos usarlas. Pero bueno, vamos a Colosenses 4:3. La primera forma de hacer misiones es la más fácil, pero la que más mueve las misiones. ¿Tenemos Colosenses 4:3? Amén. Orando. Y dice la palabra del Señor. Asimismo, mentiras, espérenme que estoy en donde no debo estar. 4:3, ok. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta
para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Tremendo lo que dice Pablo acá. Está hablando y está diciendo: pueblo de Dios, ayúdenme a orar, oren por mí. A mí me encanta de las cartas paulinas como Pablo, el apóstol Pablo, todo el tiempo está pidiendo ayuda en oración. Todo el tiempo le está diciendo a las iglesias que él fundó como apóstol, pidiendo: oren por mí. Oren por mí. Y él no solo pedía por la salud, como a veces uno dice: ay, ore que es que Jeffer está enfermo. No, él decía: oren para que mi fe nunca falte, para que el evangelio siga siendo extendido, para que la gente cada vez conozca más las buenas nuevas de salvación. Es impresionante. Y una forma en cómo podemos hacer misiones es de rodillas, es decir, orando. Todos vamos a empezar a orar o a seguir orando por misiones. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ejemplo, esta semana se los colocamos en el corazón. El miércoles a las 5 de la mañana sale un grupo y a mediodía otro. Salimos para Misión Puerto López. Salimos desde aquí algunas personas y otras de otras congregaciones, porque eso es misiones. Perdónenme lo que voy a decir: misiones no es solamente Centro Cristiano de Renovación, vamos para allí, Centro Cristiano de Renovación. No. Jesús no va a venir por una congregación, ni por esta, ni por la otra, ni por la aquella. No, Él va a venir por la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo somos todos. Amén. Eso también lo hemos aprendido en misiones. Por eso en misiones, cuando hacemos algunas misiones, tratamos de unir personas de diferentes congregaciones, porque ese es el cuerpo de Cristo y eso es lo que nos envía a hacer al Señor. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nos ayuden a orar, por favor, para esta misión, que el Señor nos guarde, nos cuide, nos proteja, nos dé su gracia, su unción, que se haga todo conforme a su voluntad. Eso es orar por misiones. Y sabemos que todos desde su casita lo pueden hacer. Pueden también orar por los misioneros. Quizá ustedes no conozcan muchos misioneros en todo lugar de la tierra, pero una oración que siempre yo he aprendido es orar para que Dios aumente la fe en los misioneros. En Turquía, en Marruecos, en Irak, en Irán, que son países tan cerrados al evangelio. Allí en estos momentos muchos hermanos están de noche al otro lado del mundo, pero no están reunidos como nosotros. Están bajo tierra, o sea, en iglesias subterráneas, en iglesias o en alcantarillas de la ciudad, o están en búnkers escondidos y no pueden alabar como nosotros. No pueden orar como nosotros. De hecho, en China hay muchos videos que hablan de que cuando llegaban las Biblias a China, arrancaban las hojas y se repartían una hoja por cada hermano y se la aprendían. Qué memoria tan prodigiosa, porque ellos oraban por aprenderse toda una página, hermanos, y se la aprendían y luego se rotaban las hojas de la Biblia y al final se las comían, porque si no se las comían, ahí sí literal lo que dice Ezequiel, ¿no? Que se comían el rollo para que les supiera miel. Si no se las comían, los podían matar. No podían dejar evidencia de que estaban alimentándose de la palabra. Y nosotros a veces en casa tenemos 4, 5, 6 versiones de la Biblia y a veces no leemos ni una, hermanos. Que la del expositor que nos sembraron, gloria a Dios, que la Reina Valera, que la del lenguaje actual para entenderla mejor. Y a veces no somos tan agradecidos con el Señor que ni le echamos un ojito a la palabra. Y allí ellos dan su vida porque les llegará una Biblia en su idioma. Entonces oremos. La invitación es orar por los misioneros que están
aquí en Colombia, pero también fuera de Colombia. Aquí hay muchas etnias, hermanos, en La Guajira, en el Chocó, en el Amazonas. Nosotras que fuimos el año pasado con Tatis al Amazonas, gloria a Dios, llegamos hasta un cierto punto, pero no alcanzamos a llegar realmente a etnias que no conocen la palabra del Señor. No ha llegado la palabra. Uno dice, ¿cómo así que no? Hay un viaje misionero ahorita en mayo a un lugar, no me acuerdo cómo se llama el lugar, pero es en el Amazonas, de Leticia por el río Amazonas hacia allá, son 12 horas en lancha, en canoa, lo que haya. Y esa comunidad no conoce de Dios, nunca ha sido llevado el evangelio, y es aquí en Colombia. Es que uno a veces dice, no, eso es por allá en África, por allá en Asia. No, es aquí en Colombia. Oremos por los misioneros, oremos por recursos, oremos por lo que el Señor coloque allí en nuestro corazón. Otra forma de hacer misiones es ofrendando. ¿Qué es ofrendar? Dar. Vamos a Hechos 20:35. Hechos 20:35, amén. Listo, dice la palabra del Señor. Ay, espérenme. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Toda la obra misionera, hermanos, requiere recursos. Hace 8 días les invitábamos que si podían de pronto traer dulces para los niños de Puerto López, maravilloso. Que si no los trajeron, tranquilos, no hay problema. Pero siempre la obra de Dios va a necesitar recursos. Ejemplo, hay misioneros, yo conozco misioneros, en este momento ya no están aquí en la nación, están en otra, pero que en ocasiones la iglesia les dejó de sostener económicamente y no tenían a veces ni para una crema dental. Y era muy triste que ellos pasaran por eso. Y uno dice, pero Señor, ¿qué ocurre con la iglesia local? Si la iglesia local está aquí, está orando, pero también debe ofrendarle. Ellos están poniendo su vida en estos lugares. Tenemos unos pastores misioneros, estuvieron en el Chocó y la pastora casi muere porque le dio 5 veces malaria en 2 años. Finalmente les tocó salir de allí. El Señor les dijo, deben salir porque la próxima vez que le diera, se moría. Y pues tampoco la idea es esa, el Señor no quiere eso, necesita a sus obreros. Entonces salieron de allí, pero muchas veces a ellos les pasaba eso. ¿Cuál es la idea, hermanos? Que a partir de estos tiempos con el pastor Ever, con la pastora Claudia, vamos a empezar a inquietarlos a ustedes, a sembrar, a ofrendar en una familia misionera. Eso se llama adoptar a un misionero o a una misionera o a una familia. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a decir amén por todo lo que llega a las iglesias locales, y esta iglesia es muy bendecida. Amén. Va a seguir siendo muy bendecida porque el Señor está aquí, porque el Señor mueve y porque el Señor hace. Pero no nos podemos quedar en eso, porque eso sería ser egoístas. Amén. Vamos a recibir y estamos recibiendo. Pero ¿qué hay de las familias que están en otros lugares y que no tienen cómo sostenerse? Entonces la invitación de este culto misionero también es adoptar una familia y poderla sostener, no solo en oración, que es que en oración no es que sea fácil, pero es más sencillo, por decirlo así, pero también en nuestras finanzas, que cada mes podamos decir, como congregación ofrendamos tanto a la obra misionera. Amén. Siguiente. Ok, ya vimos orando y ofrendando.
Hay otra forma que a veces uno no la conoce mucho y es hospedando. Vamos a Romanos 12:13. Romanos 12:13. ¿Qué es hospedar, hermanos? Dar posada, muy bien. ¿Sí sabían que así podemos hacer misiones? Yo ya estoy viendo quién se va a ganar por ahí el kit misionero. Aquí la hermana está súper juiciosa. Amén. Que eso después hacemos una evaluación. 12:13 dice, Romanos, ¿la tienen? Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¡Wow! O sea que es bíblico. Es totalmente bíblico que ustedes y yo abramos nuestras casas para hospedar misioneros. ¿Sí lo sabían o no? ¿Sí o no? Bueno, entonces ya puedo decirles que si viene una familia misionera en un mes, ¿quién los hospedaría en sus casas o en su casa? ¿Quién? Alcen la mano, no para atarlos. Sí, claro, porque es que es bíblico. Estos son los mandatos que nos ha dejado el Señor. Él dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Aquí hay muchos misioneros que vienen de muchos lugares del mundo, incluso de Colombia, y a veces les toca ir a pagar un hotel. Y qué triste, porque nosotros, siendo hermanos en la fe, deberíamos decir, pastores, yo tengo mi casa, yo les ofrendo, y la hermanita, yo les ofrendo la comida, yo les ofrendo los transportes. Yo oro en el nombre de Jesús para que esta congregación empiece a moverse en esa dimensión de misiones. No solo orar, no solamente, bueno, este mes doy, no. Cuando requiramos o que vengan misioneros y se necesiten casas, podamos hospedarlos. Claro, yo no les voy a decir cualquier tipo de personas, no. Uno mira muy bien a quién va a hospedar en su casa. Debe ser muy recomendado, debemos conocerlo, porque no es que uno diga, ay, sí, la casa y dejar entrar a cualquier persona. Obvio que no, claramente que no. Eso sería súper imprudente. No, son personas que conocemos y que sabemos que si les ayudamos, va a dar fruto esa persona dentro de misiones. Otra forma en cómo podemos hacer misiones, evangelizando y movilizando. ¿Qué es evangelizar? Ya lo venimos haciendo, compartiendo las buenas nuevas. ¿Qué es movilizar? La idea de movilizar es esto, hablar de misiones. No solamente hablar de evangelismo, porque hay una forma de evangelizar, hay otra, hay métodos, bueno, pero aparte de evangelizar, hay que movilizar. ¿Qué es movilizar? Hacer un culto misionero, hablar de misiones, cantar canciones de misiones. Yo recuerdo que hace 6 años, cuando mi hija se fue al primer campamento misionero, cuando llegamos a una iglesia que era muy pequeñita, era solo la entrada y como hasta la mitad de esta congregación. Cuando yo iba entrando por esa iglesia, sonaron las canciones, bueno, Alma Misionera, la última. Yo sentí que mi corazón se quebró. Fue tremendo. Yo decía, ¿qué es esto? Yo no sabía nada de misiones, pero el Señor usó ese campamento y cuando entramos fue tremendo. Fue entender que ese culto misionero que hicieron con esas canciones misioneras que yo ni sabía, después de 15 años de estar en una congregación, no sabía ni que existían. Y fue el Señor hablando a mi corazón y al de mi esposo. Y desde ahí recibimos el llamado a misiones. Porque voy a esto, porque cada congregación debe movilizar misiones. Esto que estamos haciendo hoy, oremos, hermanos, para que se haga cada vez en más iglesias locales. Yo soy producto de 15 años en una congregación amada por mi familia. Amamos los pastores que estuvieron allí con nosotros, la congregación, pero nunca nos hablaron de misiones en 15 años. Y eso es muy triste.
porque la gran comisión es ya, es urgente. Y las iglesias no lo hacen. Pero no vamos a, ay, pero ¿por qué, pastor? ¿Por qué? No. Vamos a orar. ¿Para qué? Para que la iglesia se movilice, para que se revolucione, para que empecemos o los pastores tengan la revelación de que hay que orar por misioneros, hay que ofrendar, hay que hacer esto, hay que salir. Porque si no, hermanos, Jesús ya está por llegar. Maranata. Y todo el mundo, sí, Maranata, Maranata. A ver, ¿qué es Maranata, hermano? ¿Perdón? ¿Que Jesús viene cuándo? Pronto. Pero es que la palabra de Dios dice que hasta que todas las etnias, tribus y naciones conozcan de Él, Él no va a regresar. ¿Y de quién es esa responsabilidad, hermanos? ¿De los pastores? De nosotros como pueblo de Dios. ¿A cuántas tribus, lenguas y naciones hemos tenido en el corazón para orar? ¿A cuántas hemos apoyado? Pero Jesús, ven pronto, ven pronto. No, el Señor no va a venir aún, porque nosotros no hemos hecho a ratos nuestro trabajo. Por eso es urgente que movilicemos, es urgente que la gente sepa que hay que ir por el otro. Por eso este año, gloria a Dios, los pastores, que yo doy gracias a Dios por eso, han abierto su corazón y su agenda anual para hacer más evangelismos, para hacer un campamento misionero. Un aplauso al Señor por eso. Un campamento misionero, un viaje misionero con ustedes, eso es movilizar, iglesia. No solamente es colocar las banderitas, Turquía, por aquí que ya el Señor le dio a Emanuel una nación para que ore, para que vaya en el nombre de Jesús, si es su voluntad. No, eso no es. Es que todo el año hablemos de misiones, que se sigan haciendo estos cultos misioneros. Amén. Eso es movilizar, hermanos, es hablar de la obra misionera. Ya vamos 4. ¿Cuáles son? La primera, orar. La segunda, ¿cuál? Ofrendar. La tercera, la cuarta, evangelizar y movilizar. Continuamos, por favor. La quinta, entrenando y aprendiendo. Vamos a dejar ahí los versículos por tiempo. Entrenar y aprender. Los pastores nos han dado la oportunidad, yo trabajo con un movimiento evangelístico y misionero, de poder entrenar esta congregación en temas evangelísticos y misioneros. La idea es que poco a poco los vamos a seguir haciendo, los vamos a seguir invitando, los que quieran ir, súper bienvenidos. Pero usted también entre. A veces, perdónenme lo que voy a decir, pero si a usted le gustan los TikTok, busque más bien misiones cristianas y que le salgan TikTok más bien de información de cosas cristianas, en este caso de misiones. Si a usted le gusta estar en YouTube, en Facebook, qué sé yo, no está mal. Las tecnologías son para eso. Usémoslas bien. Busquen páginas cristianas, muchas, Visión Global, Vision World, hay muchas páginas para que podamos empezar a entrenarnos y aprender. Y la sexta es enviando. Pregunto, ¿quién envía al misionero? El Señor primero que todo y los pastores. Claro que sí, porque es que la misión, ¿de quién nació? Del corazón de Dios. Pero debe pasar del corazón de Dios a los pastores y a los misioneros, o a los misioneros y a los pastores. Digamos que no hay mucho lío, pero debe estar confirmado a través de la oración y de los pastores. Pero hay sus excepciones, no siempre la regla es así. Yo les cuento que en la iglesia donde estuvimos por 15 años, 17, pero 15 años con mi esposo, en pandemia nosotros empezamos a salir más a misiones. Es decir,
cerraron la ciudad como el 18 de marzo, ¿verdad? Del 2020. Y nosotros el 25 ya estábamos en Soacha repartiendo desayunos, repartiendo Nuevos Testamentos, estábamos en el Codito haciendo evangelismo. Nosotros nunca paramos, ¿sí o no, Tatis? En pandemia fue cuando nosotros más nos movilizamos a hacer la obra del Señor. Claro, con todos los permisos, ¿no? No es que, ay, tan revoltosos, tan revolucionarios los evangelistas. No, tampoco. Las leyes se respetan. Porque es que a veces, ay, acuérdese, hermana, de Romanos 13, de las autoridades. Y cuando las autoridades aquí naturales nos ponen la ley, no la pasamos por la galleta. Esa no es la idea. Qué pena. No, nosotros pedimos todos los permisos, claramente, con tapabocas, con todo lo que nos pedían, pero eso no fue excusa, hermanos, para no salir a evangelizar. Fue cuando más salimos nosotros, fue cuando más compartimos, porque en ese momento lo urgente era que la gente estuviera conectada al Señor. Como estábamos tan sensibles, no, esto se va a acabar el mundo, Dios mío, ¿qué va a pasar? Claro, mucha gente recibió el Señor y era una maravilla porque llevamos mercados, llevamos muchas cosas en ese tiempo. Esa es la invitación, hermanos. Cuando la guerra, cuando la batalla se ponga más recia, es cuando más debemos salir y hacer las cosas. Paréntesis, mi esposo y mi hijo menor hoy tienen un campamento misionero programado de parte del Señor. Y deben salir hoy a las 2 de la tarde y llegar en 8 días. Se van para Arboletes, Antioquia, Córdoba. Y mi esposo está en cama. Lleva 2 días, 3 días que no se puede levantar. Pero lo que yo le dije, su merced lindo, hacia Rastras me toque llevarlo, vamos. Claro, porque es que la fácil es decirle, ¡ay, pobrecito, se enfermó! Venga, yo le doy la pastica y quédese. No, hermanos. Excusas hay por todo lado. Yo no me imagino la cara de nuestro amado Señor cuando mira que Él nos pone todo para hacer y nosotros le sacamos una y otra y otra y otra excusa. Claro, oro para que mi esposo no se empeore, y si se empeora, pues Dios verá qué hace. Sí, o sea, el control es de Él. Si ya Él dice, no, Milena, no puede, yo, ay, bueno, Señor, yo entendí que sí, pero si tú dices que no, perfecto. Pero ahí me echo la peleadita con el Señor, porque ¿cómo así? Yo quiero que ellos vayan, además porque es la obra de Dios. Hay tiempo para pasear y amén, está bien, pero es algo que es la obra del Señor. Entonces yo digo, no, mi hijo, levántate y anda. ¿Qué pasó con la iglesia donde estábamos? Y perdón, me devuelvo cuando el Señor envía, y sé que el Señor va a enviar a mi esposo y a mi hijo porque hay propósito. Yo oré por ese campamento en diciembre del año pasado, pero amén, luego les contaré el testimonio. En esa iglesia hicimos muchas cosas, pero cuando entramos a evangelizar en pandemia, los pastores se rayaron con nosotros, o sea, se enojaron con nosotros y nos dijeron, no pueden salir a evangelizar, eso es desobediencia, ustedes son unos desobedientes. Y yo, wow, yo decía, ¿qué hacemos? Claro, primero oramos y oramos, duramos 2 años orando, pero también un poco discutiendo con ellos, porque la palabra de Dios dice que primero debemos obedecer ¿a quién? Al hombre. No estoy diciendo vuélvanse unos desobedientes con los pastores, no, pero si a mi esposo y a mí el Señor nos decía salgan y el pastor nos decía que no, yo le decía, perdón pastor, pero nosotros vamos a salir, el Señor nos mandó. Es la encomienda que Él nos ha entregado. Y salimos. Después de 2 años en que el pastor me decía, no, Milena, es que tú quieres que se haga lo que tú digas. Y yo, pastor, denos tiempo y nos vamos a dar cuenta quién era el que nos estaba guiando. Si esto no da resultado ni fruto, la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Si no, fresco, no hacemos nada. Hermanos, a los 2 años, Jeffer, de la nada, el Señor proveyó 10 millones de pesos y salió para un viaje al África, a la base misionera que tenemos allí desde el movimiento al que hacemos parte, y se fue.
Pero antes de irse, él fue a la iglesia y le dijo: pastor, por favor, ¿puede orar por mí? Yo no me puedo ir sin su bendición. Usted es mi papá espiritual y lo ha sido por 15 años. Y el pastor le dijo: no, yo no le doy mi bendición, porque usted hizo lo que usted quiso. Y ni piense que la iglesia le va a dar plata. Fue muy triste, porque primero mi esposo no iba por plata, porque aquí Pablo también nos enseña a que no debemos ser carga para la iglesia. Y en ningún momento le pedimos plata a la iglesia. Él solamente iba por la oración del pastor con el cual nos estábamos congregando por tantos años. Y fue muy duro. Mi esposo le dio muy fuerte, él es súper melancólico y yo no tanto. Le dije: no, mijo, hágale, usted se va con la bendición del Señor. Y lo más tremendo fue que el Señor nos sorprendió, y eso pasó un miércoles, y el domingo siguiente, nosotros éramos parte de Filadelfia, la pastora principal de Filadelfia, la pastora Miriam Crawford, nos invitó a los misioneros que iban a ir al África y a la familia, y oró por nosotros. Miren cómo hace Dios, cómo Él quiere. Este pastor no quiso orar y le amamos profundamente, pero la pastora general de toda Filadelfia a nivel nacional oró por nosotros y oró por mi esposo. Entonces, esto no se trata de congregaciones, hermanos, no se trata de pastores, no se trata de egos ni de peleas de poder. Se trata de la obra de Dios, se trata de lo que Dios nos ha encomendado. Y él fue una bendición, luego les contará, y volvió en bendición. ¿Quién envía? Dios. Dios es el que nos envía. Si yo estoy así, bueno, más o menos parece un traje asiático, solo que no me cabía, me tocó abrirlo, perdón. Pero ¿qué pasa? Perdón, lo siento, pero lo importante es el corazoncito. A mí, y termino ya un poco con esto, hace 2 años, 4 años, casi 5 años, el Señor colocó en mi corazón Asia, específicamente China. Yo oro mucho por China y sé que mi llamado está en Asia, el de mi esposo en África. Yo no sé cómo iremos a hacer, pero Dios nos ubicará. Yo por eso no me preocupo, porque el plan de Dios es perfecto. Y resulta que casi siempre tratamos de tener algún atuendo ya cuando sabemos a qué país o a qué continente Dios nos ha llamado. Entonces por eso tengo los palitos y eso. Y Dios nos está llamando a cada uno. Cada uno, la idea es que también empecemos a orar por un país, por una etnia, por una región de Colombia. Solo Dios nos dirá, para ser enviados, porque Dios ya nos envió. La palabra de Dios ahí en Mateo 28, Él no dijo: vayan los evangelistas, vayan los pastores, vayan los apóstoles, vayan los profetas, vayan los salmistas. No, Él nos dio la encomienda a todos. Todos debemos ir. Y yo le decía esto al pastor de la congregación anterior. Yo le decía: pastor, usted es misionero. No, Milena, no me digas eso, yo soy pastor. Y yo: ay, Padre, háblale. Oh, Jesús. Y al final, después de 2 años, fue tan tremendo porque el Señor les habló al corazón, al pastor y a la pastora, y fuimos los 4, mi esposo, la pastora, el pastor y yo, a un viaje a La Guajira. Y fue tremendo, hermanos. No se imaginan todo lo que el Señor hizo. Nos restauró, nos unió muchísimo más e impulsó la iglesia a misiones. Eso fue en febrero de hace 2 años, 3 años, y desde ese día toda la iglesia se empezó a movilizar. Hicimos viajes misioneros cada mes con el grupo de alabanza, al siguiente mes con los de niños, con las mujeres con propósito, que se llaman igual, el ministerio, con no sé quién. Todo el año movilizamos la iglesia. Tuvimos recursos, tuvimos gente, hicimos campamento de niños, campamento de jóvenes, reuniones de parejas. Eso es movilizar la iglesia, y esa es la invitación. Siguiente y el último. La 7ª forma es yendo. Y es eso, solamente el Señor es quien nos va a enviar, pero claramente con
la confirmación de los pastores, de nuestra familia. Después les contaremos un poco de eso, pero solamente Dios es quien envía. Romanos 10:15, ¿qué dice? ¿Cómo conocerán, parafraseado, si no nos llevan, si no nos envían, si no vamos a predicar? Hermanos, la iglesia necesita seguir avanzando y salir. Siguiente. Listo, les quiero dejar estas frases. Dice: la gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandato para ser obedecido. O sea que no es una opción, es un mandato. Esperad grandes cosas de Dios, emprended grandes cosas para Dios. El amor es la raíz de las misiones, el sacrificio es el fruto de las misiones. Siguiente. Esta es una pregunta. ¿Y cada uno de ustedes qué lugar ocupan en la misión de Dios? Siguiente. Listo. Aquí está mi familia, no sé si se alcance a ver muy bien. Está Samuel, mi esposo, Sarita y yo. Esta palabra está en Hechos 13:47, fue la palabra que Dios nos dio cuando empezamos el ministerio, y esto es lo que el Señor nos ha ordenado: te he hecho luz de las naciones para que hagas llegar mi salvación a los lugares más remotos de la tierra. Siguiente. Bueno, oramos por ser una familia misionera. Aquí es algunas fotos de los lugares que hemos ido como familia: al Chocó, hemos ido a La Guajira, al Amazonas, a Quetame. Aquí en este lado está mi esposo cuando fue al África. Y el último de allá, hay una foto que el Señor me permitió, bueno, que me la tomaran. Estuve hace 2 años, en mayo, en Corea del Sur. El Señor me había hablado de Asia. Yo siempre le dije: Señor, es China. Pero hace 2 años Él me dijo: no, te voy a llevar primero a Corea del Sur y luego muy posiblemente a China. ¿Por qué les cuento esto, hermanos? Porque definitivamente cuando el Señor nos mueve a misiones, no hay que temer. Nosotros no somos nada, pero el Señor lo es todo. El poder no es de nosotros, el poder es de Dios. Cuando Dios envió a Jeffer, nadie pensaba que Jeffer iba a ir. Jeffer no tenía trabajo. Él lleva 5 años sirviéndole de forma completa a Dios, tiempo completo. Y decían: no, pero ¿cómo? Y yo menos, yo decía: ¿cómo voy a ir a Asia? Y fue una oración de 2 años. Y el Señor me llevó, por pura gracia y misericordia. Conocí muchos misioneros que dan su vida por el Señor, que los matan por el Señor. Pero fue maravilloso. Y ahorita estoy orando, y les comparto esto para que me ayuden a orar por Bangladesh. Queda cerca a la India. El Señor me dio un sueño donde en un papel estaba arrugado y yo lo abría y claramente decía Bangladesh. Y mi esposo, si Dios permite, solo si Dios permite, está ya organizando su viaje a la India este año. Si Dios permite, a la India van a ir a unos leprosarios, van a ir donde personas que tienen lepra para sanarles, o sea, sus heridas físicas, pero también sus heridas espirituales. Y luego pasar a África, creemos, y uno dice: no, pero es que ¿cómo se les ocurre? Hermanos, si leemos esto, debemos creerlo, porque Dios hace lo imposible, nosotros lo posible. Empiecen a orar, pídanle sanación al Señor. Los niños, Fer, Joel, las chicas, los papás, empecemos a orar por nuestros hijos, o sigamos orando. Pero no, Señor, guárdalo en el colegio. No, oremos por naciones para ellos. De pronto nosotros no podemos ir ya, de pronto sí, de pronto no. Tengo misioneros de 70 años que están en las naciones de la tierra y el Señor los llamó hace poco. Y tengo chicos de 13 años que han ido a las naciones de la tierra. No es imposible, es solamente
Orar, lo que nos enseñó el pastor, orar, creer, confiar y esperar, y vuelve el ciclo. Dejen las excusas, dejen los argumentos, dejemos los temores, porque el Señor hará. Amén.